tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es martes 14 de junio. Galicia se ha convertido hoy en la primera comunidad autónoma que fija un techo de gasto. Una noticia agradecida a la hora de titular, pero que nos proponemos destripar esta noche para averiguar qué aportará a las maltrechas finanzas públicas. Toda una noche en la que hablaremos también de la controvertida decisión del Obispado de Ourense, que, como ya saben, ha decidido prohibir que siga dando misa un sacerdote que conseguía un acta de concejal en las pasadas elecciones del 22 de mayo. Acta de concejal, por cierto, del Partido Socialista. Hablaremos de este asunto, pero por favor estén pendientes a su pantalla porque veremos uno de los vídeos más deliciosos de los últimos tiempos. Lo protagoniza un periodista brasileño que está muy indignado, bastante más indignado de lo que aparentemente parece que estaban los chavales que se convocaron en las plazas españolas. Son muchos asuntos que compartiremos esta noche con don Carlos Príncipe. Muy buenas noches. Buenas noches. Martiño Noriego, muy buena noite. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, y Perfecto Rodríguez, muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Bueno, pues decíamos que hoy, esta mañana, el Parlamento gallego aprobaba con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista una ley que básicamente va a fijar un techo de gasto. Una decisión, que contó con el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego, que advirtió sobre la obsesión de alcanzar el déficit cero. Galicia se ha convertido de manera oficial en la primera comunidad que fija un techo en el gasto público. El objetivo es reducir la deuda autonómica en época de crecimiento. Con la Ley de Disciplina Presupuestaria, el Parlamento deberá autorizar el gasto máximo anual antes de aprobar los presupuestos, empezando ya por los de 2012. Cuando el crecimiento del Producto Interior Bruto sea superior al 2,5%, esa cantidad se destinará a reducir el déficit. E que ninguén nesta comunidade autónoma teña a herdanza económica que nos tivemos. La ley ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE. Los socialistas apoyaron la propuesta a pesar de haberla criticado duramente, calificándola incluso de cortina de humo. Máis que utilizala para realmente reforzar a sustentabilidade financiera de Galicia, o está utilizando solamente como estrategia de marketing. PSOE y BNG se quejan de la ausencia de control de los gastos mediante financiación público-privada. Los nacionalistas además aseguran que se ponen todos los servicios públicos a disposición del déficit cero. Nos o que queremos é un cambio sustantivo nesta lei. Nos queremos dicer, mire, o primeiro é a xeración de emprego, o impulso económico. Para el Partido Popular, si esta ley hubiera estado en vigor durante la pasada legislatura, Galicia tendría 2.000 millones menos de deuda y dispondría de 300 más durante 2011 para blindar el mantenimiento de los servicios públicos. Bueno, una ley, como decíamos, empezar a aplicar cuando el Producto Interior Bruto esté por encima del 2,5%, un objetivo que, por desgracia, en estos momentos está un poco lejos, pero el debate hoy en el Parlamento, monopolizado por una parte por el Partido Popular y por otra por el Bloque, es si es una ley perfecto para el titular, digamos, o efectivamente va a tener consecuencias presupuestarias. Hombre, yo creo que es una ley necesaria en la situación actual y que debe servir de precedente no solo para la situación de crisis que tenemos ahora, sino pensando incluso en posibilidades de futuro. Es decir, si en algún momento llegamos a una situación de crecimiento económico que todos deseamos que llegue cuanto antes, pero que parece que va a tardar, que no se cometan errores del pasado y que de alguna manera hay algunas fuerzas políticas que a veces creen que la salida a la crisis son huidas hacia adelante a través de más inversión pública, incrementando el déficit público, y parece que pues todos los analistas dicen que eso al final es peor. Entonces yo creo que esto se regule por ley, creo que es un avance, y pues bueno, esperemos que las leyes se hacen para cumplirse, ¿no? Y esperemos que esta se cumpla, y estoy seguro que va a ser así. El déficit público, que es un problema, Martiño, pero un dos argumentos do Bloque era precisamente que o objetivo do déficit cero, que tampouco está ben. No, vamos a ver, todos podemos estar de acordo no titular, ou podo estar de acordo no titular, non? A cuestión é se vamos máis ao lado do titular ou do plantexamento estético. E eu aí sí que disinto moitísimas cuestións. Falaba Caride de marketing. Bueno, e eles o que acaban de facer no Parlamento é lifting, no? Lifting a unha medida do Partido Popular que eu podo compartir no titular, pero non no fondo. Por qué? Bueno, porque eu entendo que máis alá do teito de gasto hai que falar de priorización de gasto, no? E eu creo que en estes momentos o que hai que escoller, e hai que facer ao mellor unha defensa de servicios públicos importantes, ou hai que priorizar sobre o fomento de emprego, e habrá que recortar de outro tipo de partidas, máis que falar de teito.
gasto. E logo estamos introducindo cabalos de Troia perigosos, como poden ser modelos de xestión público-privados, cos que eu disinto, pero terriblemente, sobre todo en determinados espazos de xestión, como poden ser as de servicios públicos que están moi encardinados na sociedade, non? Polo tanto, eu creo que máis alá do titular habría que ter unha posición crítica. Podemos estar de acordo en que é importante facer un control nestes momentos de gasto público, pero eu o que sí que non comparto e non entendo, e hoxe eu quero deixar aquí claro, é o posicionamento do Partido Socialista, non? Porque despois das críticas que escoitei, que hoxe votarán a favor, en base a que? Que estamos negociando en estos momentos, ¿no? A verdad es que me deja absolutamente estupefacto. Carlos. Pues a mí no. A mí me parece, de vez en cuando hasta podemos acertar, hombre. Vamos a ver. Que las cuentas tienen que cuadrar, que 2 y 2 deben ser 4, no debe ser solo en época de crisis, debe ser lo normal. Y lo que ha pasado durante demasiado tiempo es que posiblemente las familias, las empresas, las administraciones hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por lo tanto, fijar un gasto máximo lo que quiere decir es decirle a los contribuyentes, a los ciudadanos, decirle, mire, no vamos a gastar más de esto. Y cuando tengamos superávit, si es que algún día lo tenemos, lo dedicaremos a reducir deuda. ¿Por qué? Porque el problema es que los abuelitos de hoy le estamos dejando una deuda a nuestros amados nietos insoportable. Es decir, Estados Unidos, si algún día se plantea devolver la deuda, es imposible. Es decir, es varias veces su Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, que haya limitación al gasto, de acuerdo. Y ese fue un error del PSOE cuando entramos en el 2004, que la ley de disciplina presupuestaria que había implantado en el segundo gobierno con mayoría absoluta Aznar obligaba a todos, administraciones locales y autonómicas, a ajustarse. Y llegamos en el 2004, creímos que todo el monte era orégano y cometimos ese error. Por eso se nos disparó el déficit como se nos disparó. Hemos llegado a estar al 12%. Cuando se está en el 12% quiere decir que de las 12, de 100 pesetas o de 100 euros que cobro yo, tú como médico, 12, los contribuyentes españoles lo vamos a pedir prestado a otros. Bien, segunda cosa, yo creo que hay que ser mucho más estrictos en el gasto. Yo creo que, por ejemplo, Aznar introdujo en la contabilidad pública española modelos muy peligrosos. Él fue el que introdujo la participación público-privada. Es decir, esto de que fágame usted o estadio, hoxe viña para aquí de Vigo e xa escoitei falar de que vamos a facer un estadio po Celta. Bueno, quietos. Entón, fágame usted o estadio que o pagamos dentro de 10 anos, o famoso modelo alemán. Empezou a descontrolar el gasto. Entonces, os voy a dar un dato. En Portugal, el problema fundamental del déficit no es el déficit que está contabilizado, sino el déficit en las múltiples autopistas que se dijeron que iban a ser gratis, las famosas SCUT, sí. Y que ahora han costado mucho más, que no tienen los usuarios que tienen y que tienen que pagar, con lo cual ahí había cerca de 4 puntos de PIB ocultos. Es lo mismo que, por ejemplo, en sanidad. ¿Qué hacen los administradores de los hospitales? O de los Sergas, del Sergas de Castilla-La Mancha o del Sergas de Galicia y tal. Cogen los recibos de los últimos 2 meses y los meten debajo del cajón y los vuelven a hacer circular en el mes de enero. Por eso es verdad lo que dice Feijóo. Tenemos que ir a una contabilidad lo más transparente posible. Yo me acuerdo que una vez que se nos jubiló un viejo interventor del Ayuntamiento de Vigo, el señor Naranjo, que era un tío encantador, había sido de la CNT y todo, y después, bien siendo de la CNT, tenía una pequeña empresa constructora, con la cual siempre trabajó, no para el Ayuntamiento de Vigo, pero trabajó, en los años de la posguerra en Andalucía y tuvo que salir. Bueno, pues este hombre, al marcharse, me dijo: don Carlos, venga, mire, ahí le quedan unas cuantas cajas. Yo era el concejal de Hacienda y cuando abrimos había recibos de todo, todos recibos legales, nada de lo tal, pero hay que ser muy, muy escrupuloso en este tema. Yo creo que todo lo que sea transparente... ¿Y los pobres que estaban esperando a cobrar esos recibos, qué fue de ellos? No, la mayoría de los pobres normalmente cobran de otra... Seguro, yo no tengo... en la administración pública, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, los contratistas tienen que ser seres especiales, ya saben que cobran con retraso. Es decir, esto es así, ¿no? Es decir, y por eso no se dedican todas las empresas a ser contratistas municipales, ¿no? ¿Cómo está la situación los contratistas y los que no son contratistas hoy? Ahora ya cobran con retraso todo el mundo, ya viste, 600 días, ya 900 días y cosas. Pero por eso quiero decir, pero eso es Sí, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Yo no sé si es una operación de marketing, que probablemente tenga mucho de operación de marketing, porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que últimamente nos hagan operaciones de marketing. Sobre todo porque no va a ser de aplicación inmediata, teniendo en cuenta el estado de las cuentas públicas. Y también creo que puede ser una operación de listing, pero yo
yo cualquier tipo de medidas que vayan en aras de controlar el gasto me parece bien. Lo he dicho muchas veces, se ha dicho en esta mesa, yo creo que hemos llegado a un momento en el que ya no podemos dar un paso más, o si podemos dar un paso más no podemos dar dos. Yo voy viendo las deudas de las comunidades autónomas, que no es el caso de Galicia, que Galicia tiene 6.100 millones, como todos saben, pero claro, es que hay comunidades autónomas que tienen un presupuesto anual, como es Valencia, de 14.000 millones de euros y tienen 17.000 millones de deuda. O hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que tienen 9.000 millones de presupuesto y tiene 6.000 millones de deuda. Y Andalucía, pues tiene 33.000 millones de presupuesto y 12.000 de deuda. Entonces, yo lo único que pido de verdad, se está pidiendo excesivamente austeridad. Yo, es que casi más que austeridad, me gustaría que los gestores hicierais, los dos que estáis aquí, vamos, y otros muchos, que no es vuestro caso el que yo quiero traer a esta mesa, pero que hubiese rigor en el gasto y en las inversiones y que hubiese eficacia en la gestión. Yo creo que lo de la austeridad es un mito que se sacó alguien y llegaron a llevar la austeridad a 5 Audis o a 4 Audis, es decir, eso era austeridad, no deshacerse de 4 Audis o de 5 Audis, eso era austeridad. No, la austeridad es mucho más y es gastar con sentido común, gastar con rigor, que sea eficaz. Y yo no sé si esto va a servir o no para llegar a la conclusión que yo pido, pero cualquier tipo de medida encaminada a controlar el gasto y a reducir las locuras, permitirme la expresión, a las que hemos venido asistiendo en los últimos años, me parece sin llegar al extremo que se planteó en esta mesa, estabas tú, Ernesto, cuando hablamos del ejemplo islandés, que es la posibilidad de que se pidan responsabilidades y que yo estoy a favor, penales, como tú sabes, por determinados excesos. Se ponían ejemplos pocos conocidos, a aeropuertos que no utilizan los aviones, etcétera, etcétera. Yo estoy absolutamente de acuerdo. No, yo estoy a favor. Entre otras cosas, porque cando chegamos a este momento no cal se ve que a saír da crisis pasa porque paguen todos aqueles que non a xeneraron, non? Eu creo que é terriblemente injusto, non? Bueno, eu non vou entrar un pouco no totum revolutum de Carlos porque non sei que me quiso decir despois, entón non teño por onde contestar, se pola vía da CNT ou do control ou polo interventor por la vía de que hai que controlar el gasto, que non se puede gastar máis de lo que... Podemos estar de acordo, pero eu digo que hai un uso e abuso da cuestión estética da austeridade, ademais dun absolutamente simplificado no traslado á sociedade con cuestións moi puntuais, e eu considero que en estes momentos, sobre todo nunha perspectiva, se queres incluso de corte socialdemócrata ou keynesiano, hai que facer defensa de servicios públicos e de conquistas que levaron moito tempo, e o que non se pode entrar en este tipo de envolvente que se está dando, de que parece que a solución á crise pasa por incidir en todos os erros que acabaron desencadenando a crise, sobre todo dende o punto de vista de dereitos públicos e dereitos sociais. E volvo a introducir nunha cuestión aquí non se fala, que é un pouco a homologación dos modelos de xestión público-privadas que se introducen como a panacea cando en determinadas comunidades autónomas, como pode ser Madrid ou a Comunidade Valenciana, demostraron que non só non son rentables, senón que acaban sendo absolutamente perniciosos, tanto para o propio servicio público como dende o punto de vista desa eficiencia na xestión e nos resultados, que non é tal. Entón, hai determinadas cuestións que está demostrado que non hai beneficio nin plusvalía como poden ser ao mellor a sanidade, non? E os modelos de xestión público-privado pois sempre teñen que basearse nun principio de plusvalía, polo menos para que ponga o capital os cartos e se meten ese tipo de proxectos, non? E está demostrado claramente que hai un fracaso sonoro e que esa famosa austeridade e control de gasto e ese famoso aforro e ese famoso ben facer que non fai unha entidade pública pero si a fan pois a iniciativa privada, pois está demostrado que é un claro fracaso e seguimos incidindo, é dicir, volvemos outra vez a ese tipo de cuestión. Pero entonces a mí me parece mal que se haga el hospital público de Vigo por un sistema de concesión, lo digo sin ninguna. Yo tuve que tomar decisiones de sacar concesiones de servicios porque en el servicio de recogida de limpieza de Vigo en el año 85 el nivel de absentismo que teníamos estaba en el 10%, y cuando los mismos ciudadanos se colocaron el mono de FCC, que de aquella no era FCC, que se llamaba CIC porque era Constituciones y Contratas, bajó el absentismo al 3%. Esto es así de real. Es así de real. Entonces, los peores enemigos de lo... Mire, yo tengo... Martiño, tú eres médico igual que yo. No puede ser que la compañera del Omega lleve 2 meses sin ir a la consulta de pediatría de Teis por la tarde. Lo digo de verdad, y está liberada, está usando sus derechos. Eso está con pero digo que esto es una exageración, es un exceso de derechos. Y después hay una cosa
que tú ahí no has planteado, ¿no? Si me aplicas lo de público-privado, lo aplicas también para el AVE, ¿no? Es que yo creo que el problema es que en estos momentos el sería hospital de Vigo no se imposible debe hacer, abordar pero el AVE tampoco. Cualquier inversión sin el modelo de financiación público-privada en una situación actual. Otra cosa es que no se puede abusar de ese, y a lo mejor en determinadas comunidades a lo mejor se ha abusado en un momento de una situación económica de pleno auge y que se podía pensar que no iba a dar marcha atrás. Pero yo creo que en estos momentos, y bueno, lo que estaba comentando ahora Carlos, ¿no? Es decir, la financiación de las grandes inversiones del Estado tienen que utilizar ese modelo de financiación. Hoy en día la Xunta de Galicia, si quiere llevar adelante inversiones, estamos hablando de infraestructuras sanitarias, pero infraestructuras, no la gestión del servicio, que nadie está hablando de que se externalice, ¿no? Bueno, pero es que nunca se ha hablado, y entonces que no se confunda la gente. Se está hablando de hacer una inversión, construir un hospital. En este momento es imposible asumir con los presupuestos actuales de la Xunta y con un sistema de control de gasto como una ley como la que hoy se aprobó en el Parlamento, acometer la inversión de un nuevo hospital en Vigo, un nuevo hospital en Pontevedra, que es necesario, o un nuevo hospital en, no sé, el otro sitio donde también se va a hacer. ¿Dónde está el beneficio? Porque tú estás haciendo un investimento privado en un equipamento público, además, sobre un área que es muy sensible, que hoy incluso creo que hay matices entre AVE y sanidad, o entre AVE y Ensino. ¿Dónde está el beneficio de un empresario que ponga capital para impulsar eso? Determinados servicios que ya hoy en día están externalizados y que nadie duda, lo que comentaba Carlos, es decir, en materia de limpieza, en materia de agua, etcétera, etcétera, ya desde hace muchos años se ha demostrado, posiblemente por un tema que también planteaba Carlos, de la situación en que la gestión pública de determinados servicios tiene muchas cuestiones a favor, pero tiene muchos problemas cuando son cuestiones como absentismo laboral, etcétera. Pero eso ha demostrado que muchísimos ayuntamientos, cambiando de gobierno, con gobiernos de izquierda, no digo de extrema izquierda, pero bastante, nunca se han planteado cambiar esas concesiones, incluso han vuelto a sacar nuevas concesiones porque han demostrado que determinados servicios se gestionan así. Pero no estamos hablando de gestionar servicios, estamos hablando que hoy en día, si no, con la situación actual, con un sistema de ley de control del gasto que creo que es necesaria, sería imposible abordar las inversiones. Yo lo que creo es que lo que no se puede es abusar el sistema de concesiones de ese también era para revisarlas algún día. Entonces con lo que tú estás diciendo, perfecto, lo de hoy no vale absolutamente para nada. O sea, para nada. Estoy de acuerdo con Martiño. Vamos a ver, sí, yo creo que esto es lo de la posibilidad de hacer proyectos públicos y privados. Yo creo que es una buena vía en casos concretos, y puede resultar buena vía en casos concretos. Si lo generalizamos, claro, no, pero es que no se puede abusar. No, claro, sin embargo está diciendo, el AVE, la sanidad, el no sé qué, el colegio, el campo de fútbol y tal. Entonces, no vale para nada lo que estamos hablando, porque si generalizamos, si tenemos un techo de gasto y no podemos gastar más, pero necesitamos hacer cosas y nos autoengañamos, porque es un poco un autoengaño. Nos autoengañamos, decimos, echemos usted una mano para el AVE y además echemos usted una mano para el hospital de Vigo. Es que no puede hacer el hospital de Vigo, el de Pontevedra. Ha repetido ese modelo en Madrid y en Madrid ciudad. Es que entonces, Carlos, no vale para nada. Inversión, centrifugó y fue buena la inversión en el metro, yo no la discuto. Creó una sociedad pública para liberarse del déficit. Hicieron los 90 kilómetros, los hicieron, de verdad, yo no dudo que los hicieran. Y llegó a Madrid ciudad, hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Oye, la verdad que ha dejado la M30 planchada, pero son 7.500 millones de déficit. Yo creo que es un sistema para poner... La inversión pública que haces provoca retornos... Bueno, déjame que avancemos, porque sin duda esta ley de techo presupuestario, que como decíamos ha garantizado el presidente de la Xunta un titular, no solamente aquí en Galicia, sino también fuera, convertirse Galicia en la primera comunidad autónoma que aprueba una ley de este tipo. Es un debate de medio alcance, digamos, pero hay un protagonista con un nombre propio en las últimas horas, se llama Antonio Fernández Blanco, él es sacerdote y el pasado 22 de mayo se presentaba a las elecciones por la lista del Partido Socialista. Resultó el elegido concejal y su sorpresa ha sido que el obispado le ha dicho que no puede dar misa. El Código de Derecho Canónico de 1983 es claro al respecto. Dice expresamente que no podremos ejercer un cargo público en la vida política y demás mientras estemos ejerciendo nuestro ministerio sacerdotal. Pero eso no impidió que Antonio Fernández, hasta ahora párroco en Cea, decidiese formar parte de las listas del PSOE en el municipio de Agudiña. Dicen sus compañeros de partido que nadie lo avisó de lo que podía suceder. O único que lle dixeron foi que non abandonara as parroquias que tiña. Y apuntan como instigador de toda esta situación al actual alcalde. Había rencillas a nivel persoal.
Sea como sea, la situación de este sacerdote no es del todo nueva. Aunque las circunstancias son distintas, podría decirse que la historia se repite porque hace ahora 2 años buena parte de los vecinos de Agudiña se manifestaron en Ourense frente al obispado para protestar por la decisión de la institución eclesiástica de apartar de sus funciones en esta iglesia al entonces párroco Antonio Fernández. Por eso hay mucha indignación. Das que se fora do PP non lle facían o que lle fixeron. Y opiniones para todos los gustos. Se creo que non se debe meter na política. Que é o que ten que decidir, que a vida cada un tenga que vivir él. Que siga su carrera, yo creo que es lo más... La eclesiástica. Desde el obispado dicen entender la difícil situación por la que pasa el sacerdote y aseguran que dispone de todo el tiempo que necesite para tomar una decisión. Bueno, las normas parecen claras por parte de la Iglesia, pero es cierto que hay excepciones porque hemos sabido también hoy, o hemos recordado también hoy, que en el municipio urensano de Castrelo do Val hubo un portavoz del Partido Popular que también era sacerdote. O sea que las normas parece que se interpretan en función de quién sea la persona. En las próximas horas se supone que este sacerdote va a tomar una decisión, si elige su sacerdocio eclesiástico o si opta por la concejalía del Partido Socialista. Perfecto. Bueno, yo no conozco el régimen de incompatibilidad no me atrevo a opinar. Supongo que tengan, igual que hay otros colectivos que tienen un régimen de incompatibilidades para estar en política. Desconozco la normativa, no me atrevo a pronunciar. Supongo que cuando se metió en política, no sé si se lo informaron antes o no, pero no me atrevo a pronunciarme. Desde luego tendrá que elegir, si así se lo obliga el obispado, porque será la autoridad eclesiástica competente que la hará elegir, y no puedo decir mucho más. Claro, por parte del Partido Socialista es cierto que se ha cargado las tintas, se ha dicho exactamente la secretaria de organización en Ourense, María Quintas, que algunos religiosos toman parte en actividades del Partido Popular y en actos que calificó de dudosos, y citó, por ejemplo, la visita a domicilios para pedir el voto o la participación de estos sacerdotes en los famosos carrexos. Hay una cosa todavía más sorprendente, no sé si recordáis que en Pollo, poco antes de la campaña electoral, el cura colocó unas pancartas pidiendo el voto para el Partido Popular en la misa. O sea que es, de todos modos, a mí me parece bien que ocurran estas cosas porque yo en este momento estoy al lado del obispado. Yo creo que la Iglesia es un club privado. Un club privado muy numeroso que establece que dicta sus normas. Es decir, hay clubs y tenemos academias y tenemos clubs de baile donde te exigen ir de corbata y no puedes ir de pantalón vaquero y las señoras tienen que ir de traje largo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, ese club, que es un club privado, decide quién puede hacer una cosa y quién puede hacer otra. Otra cosa es que los que no formamos parte de ese club pues nos llamen mucho la atención discriminaciones que hay o actuaciones diferentes. Por ejemplo, tiene razón esa señora de que siendo del Partido Popular parece ser que no hay problema, y yo insisto, cuando ponen las pancartas, siendo del PSOE hay problema, y cuando ponen las pancartas del Partido Popular no hay problema. Pero a mí no me sorprende nada por una cuestión fundamental. Es que queremos llevar siempre las normas de la Iglesia Católica y de cualquier iglesia a la generalidad de la sociedad. Y entonces la criticamos como si fuese una cosa que nos competiese a todos. Bajo esa perspectiva también la Iglesia puede estar más de acuerdo con el Partido Popular que con el Partido Socialista. Y me parece normal. Hay clubs de tiro que son más partidarios del Partido Popular, y hay clubs de fútbol y de baloncesto y clubs de amigos de la cocina gallega y cosas de estas y de la gastronomía que tienen sus normas. Y entonces yo creo que la Iglesia Católica en este caso es un club inmensamente grande que tiene prácticamente... Que recibe subvenciones públicas. Bien, es verdad. Oye, subvenciones públicas, Fernanda, lo recibe también el Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo ahora el Vigo Citroën. Pero de todas formas, para aclarar, yo creo que no hay en activo ningún concejal del Partido Popular que sea cura. No, en estos momentos no, pero no sé en el año cuando sucedió ese tema, a lo mejor igual desde aquella ha cambiado la Iglesia sus criterios, no sé qué régimen de incompatibilidad, pero la negociación del concordato. Y el caso de Pollo era distinto, que yo conozco la ciudad. El caso de Pollo era en una capilla del monasterio de Pollo que no sé a qué se solicita para un acto determinado. En aquel momento el Partido Popular de Pollo, lo sé por vecindad y conozco al portavoz, organizó un acto que era una misa por todos los fallecidos del Partido Popular. Era un acto que tenía previo al Congreso, y entonces estaban a los lados, pero es una capilla, no es en la que se da misa habitualmente, y era exclusivamente la gente que iba allí. Perfecto, el funeral vota Partido Popular. No,
que no era el funeral, era una pues cuando a veces se hace en algún ayuntamiento que hacen, no digo porque no lo hacemos, una comida de tercera edad y hacen una misa campestre, recuerda a todos los que han fallecido, y a lo mejor al lado pues coincide que puede quedar una pancarta de la fiesta que va a haber a continuación. Solo estuvo escribiendo titulares, bueno, así, ideas para un libro, non? De axuste de contas no obispado. Podría ser un bestseller. Se podíamos encargar a Diego Meixellas, que seguro que hacía un... Claro, non? Se foi asesinato no Consello Nacional, exactamente. Pues, axuste de contas no obispado, non? Dá a sensación de, bueno, que son decisións arbitrarias. Certo é que eu cada vez non fago a clasificación de clubes que fai Ernesto, e que eu podo compartillar, porque me parece que a Igrexa sí que ten unha incidencia social importante, que sigue marcando pues cuestións incluso morais que condicionan moitas veces o día a día e que teñen incidencia importante incluso en hábitos da xente, pero sí que é certo que me dá a sensación de que está nos luz en dos tempos que corren e que moitas veces, bueno, adopta posicionamentos que non se entenden, non? Sí, pues, se entenden. Eu tamén, eu que perfecto descoñezo absolutamente o régimen de incompatibilidade. Me parecería mal que teña un régimen de incompatibilidades que non va a ser. A mí me parecería mal mientras a mí me pusieran un lado casarse no pueden, por ejemplo, ya es una incompatibilidad. Hablando de la Iglesia Católica, saben que en este año está prevista una nueva visita del Papa Benedicto XVI, va a participar en una jornada de la juventud y están empezando a calentar motores los jóvenes católicos. Está circulando ya un vídeo oficial en el que ellos se pronuncian sobre algunos asuntos que nos competen a todos, como es la sexualidad, la homosexualidad o el aborto. Esto es lo que dicen. A ver, una violación que sufre una niña joven bueno, es un marrón, no, eso es indudable, pero someterla al problema del aborto, pues yo creo que es aún seguir empeorando la situación, ¿no? Históricamente sí se ha discriminado a las personas homosexuales, pero lo primero que te dice la Iglesia es que no puedes discriminar a nadie en razón de su orientación sexual. La clave del asunto aquí está en entender el concepto que tiene la Iglesia sobre la sexualidad. Es un don de Dios. Dios nos hace partícipes de su poder creador, ¿no? Es un acto de amor, una entrega total entre el hombre y la mujer por el fin principal que están abiertos a la vida, ¿no? A la procreación. No sé, yo tengo varios amigos homosexuales y precisamente porque son mis amigos los quiero un montón y me da igual que sean homosexuales, pero también es verdad que creo que serían más felices si vivieran de otro modo, ¿no? Que esto es cuando tú propones una medida preventiva, como ejemplo para el SIDA, de usar condones, pero no tienes en cuenta cómo actúan los seres humanos, acabas consiguiendo una especie de falsa sensación de seguridad en la población y consigues que más gente se ponga en riesgo. Más gente tiene relaciones sexuales con condón y más gente se expone al SIDA. No, mucha gente piensa que si te acuestas antes con tu pareja, antes del matrimonio, va a funcionar mejor. Pero en la realidad, las estadísticas muestran que las personas que han tenido relaciones prematrimoniales luego tienen tasas de divorcio más altas. Entonces, no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi novio hubiera probado a 5 o 4 más años. Por una estadística que yo la verdad es que la desconozco, no sabía que existía esa estadística de que la gente que tiene relaciones prematrimoniales, sexuales prematrimoniales, tiene un riesgo de divorcio mayor que los que no la tienen. ¿Ernesto? No, me parece bien lo que dicen, insisto, manteniendo mi teoría me parece estupendo lo que dicen. A mí no me afecta nada lo que dicen, se lo dicen a la gente del club. Lo dicen para la gente del club, lo dicen para ellos, lo hacen para ellos y me parece estupendo. A mí no me molesta nada porque yo no me siento ni aludido, ni identificado, ni me interesa, tengo mi forma de pensar y evidentemente, no sé si es necesario que lo diga, pero por si hubiese alguna duda, lo digo, estoy en las antípodas de lo que acabo de escuchar. Por lo cual a mí no me afecta y me imagino que como a mí habrá un porcentaje de la población que no le afecte. ¿Que hay un porcentaje en mayoría que le afecta? Bueno, pues es su problema. Probablemente esa mayoría en muchos de los temas de homosexualidad, de interrupción del embarazo y tal, opinan lo mismo. Yo tengo la particularidad de que cuando este país, que es un país muy de polémicas, hay esas grandes polémicas con la Iglesia, es que es cierto que recibe fondos públicos, que yo es una cosa que me gustaría que fuese de otra manera, pero que
que se establecen grandes debates, que la Iglesia... yo no tengo por qué entrar en esos debates, es decir, yo entro en los debates que realmente me afectan y me competen, y la Iglesia puede opinar que utilizar condón, pues que es una locura y tal. Por mí puede opinar lo que quiera. O sea, sale el presidente de Sevilla diciendo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, y a mí también me da igual. O sea, yo no tengo ninguna, no me enfado como Martiño, vamos. O sea, algo sí que te seguro que enfadas, te ha sugerido. ¿no? Brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. Non, estou en posicións antitéticas ao que escoitei, non. A diferencia de Ernesto, sí que considero que ese tipo de opinións teñen unha incidencia máis alá do clube. Por exemplo, eu simplemente xa como médico, simplemente pensar na tasa de VIH no continente africano e que un clube como a Igrexa faga ese tipo de posicionamentos, eso entra dentro da irresponsabilidade máis absoluta no punto de vista xa de saúde pública. Entón, claro, é un exemplo de todas as cousas que escoitei, non? E nas cales discrepo moitísimo, non? E o que me preocupa é que sigamos escoitando moitas veces, dendo absoluto respeto, determinadas cuestións que para min non deixan de ser un insulto de inteligencia nos tempos que corren, e cos coñecementos que temos, e sobre todo cas visións que eu creo que en estes momentos a sociedade é moito máis integradora que os posicionamentos da Igrexa, é dicir, e se é un clube absolutamente excluinte. Carlos, es un club del que no formo parte. Yo creo que la Iglesia desgraciadamente se escora hacia el lado conservador y no le veo yo mucho futuro, y no veo yo a mis hijos ilusionados con esta cosa, y si mis hijos no se ilusionan se van a quedar sin clientes. Estas opiniones son claramente minoritarias en la sociedad actual, incluso entre propios personas que se consideren católicos, más o menos practicantes. Yo creo que son opiniones, pues eso, claramente minoritarias, y me alegro de que sean minoritarias. Bueno, una opinión que, como decíamos, han dejado voluntariamente los jóvenes católicos que participarán en esa Jornada Mundial de la Juventud, que, como decíamos, tendrá lugar coincidiendo con la visita de Benedicto XVI. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero regresamos en directo en Vía V con muchas cosas, incluido ese indignado brasileño. Sobre las 10 de la noche seguimos en directo en Vía V, hablando ahora de las situaciones surrealistas que a veces nos proporciona la política. Saben que hace aproximadamente 3 meses entraba en funcionamiento la depuradora de aguas residuales de Lugo, una ciudad que no disponía de este tipo de instalaciones hasta la fecha. Pues 3 meses después resulta que la depuradora ya es ilegal. Algunos vecinos dieron la voz de alarma y recurrieron la ubicación elegida para la nueva depuradora de aguas residuales de Lugo. Ahora el Supremo les da la razón. Ratificando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Supremo acaba de anular toda tramitación administrativa en esta planta por no cumplir las distancias mínimas con los núcleos de población más cercanos. En teoría, debería quedar fuera de servicio. La sorpresa es mayúscula entre los vecinos más próximos, que incluso desconocen esta sentencia. O sea que ahora resulta que han hecho la depuradora y es ilegal. Increíble. Desde el día de su inauguración solo han transcurrido 3 meses. ¿Por qué no protestaron lá cando fixeron? Volver dar debaixo e daba o canal. Los vecinos por ahora no solicitarán la ejecución de la sentencia, pero se les abre la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. Aquí se invirtieron 44 millones de euros. Lo que no entiendo, cómo hacen una inversión de esas en un sitio casi ilegal. O de todos os días. Desde que se fan as obras a cando están mal feitas. Pero primeiro deixanos facer. El Concello asegura que es la Confederación Hidrográfica la que tiene que actuar y esta estudia el fallo judicial antes de tomar decisiones. Bueno, la verdad es que la gente tiene muchísimo sentido común. Yo comparto la perplejidad que manifestaba de forma evidente la cara de los vecinos de la depuradora. Y perfecto, es que son de estas cosas que a mí me cuesta entender cómo suceden en la vida municipal. Estamos hablando del caso de la depuradora de Lugo, pero probablemente no sea el único en el que se producen este tipo de situaciones. 3 meses en funcionamiento y resulta que no está construida donde debería. Orense fue el primer caso. Sí, Ourense fue el primer caso. Hombre, que también es ilegal. Y han copiado los de Vigo, claro, pero en Vigo no lo han declarado ilegal, afortunadamente.
Bueno, es cierto que es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que a veces tiene mucho que ver y no es, digamos, una disculpa, ¿no? A veces tiene que ver con la cantidad de normativa sectorial y de burocracia que tiene, digamos, cualquier obra pública en España, ¿no? Yo siempre me planteo que, y sobre todo en esta situación de crisis en la que estamos, que se está hablando de que hay que reconsiderar todo el sistema, flexibilizar el mercado laboral, reconsiderar el sistema financiero y tal. Nadie habla de la burocracia y normativa sectorial que tenemos. Yo a veces, estando un poco como alcalde y conociendo la normativa, me pongo del otro lado de la mesa y en plan de abogado a poner problemas, a hacer alegaciones a cualquier proyecto público, y creo que encuentras normativa sectorial para, si no tumbarlo, retrasar cualquier obra pública. Eso o sea, no conozco el caso concreto. Este caso es tan sencillo como que no estaba a la distancia pertinente que marca la ley para este tipo de instalaciones. Pero es que la distancia tiene que ver a veces con la normativa urbanística concreta de la zona en la que está la ciudad, porque después si es suelo rústico, o sea, tiene que ver tantas cosas, porque las distancias, lo que en una determinada zona pues puede ser un problema de distancia con un núcleo, en otra zona esa distancia cambia porque el suelo está clasificado como equipamiento y en otro está como suelo rústico. Es decir, la práctica y la casuística es tan variada que yo creo que nos tenemos que replantear también, sin que eso sea una disculpa, como decía antes, flexibilizar la burocracia, aclarar bien las normas sectoriales que son necesarias en materia de protección medioambiental, de protección de patrimonio, etcétera, pero de una manera clara, porque hay tantas que se solapan unas sobre otras que cuando haces un proyecto que estás convencido de que es perfectamente legal, de repente, meses después, sale un tema por una normativa municipal. Con las depuradoras casi se podría hacer un especial de despropósitos relacionados con la construcción de depuradoras. Hay ejemplos de parques empresariales. Hay una cerca de Vigo, la famosa depuradora de millones de euros que estuvo sin funcionar casi 10 años, que es una depuradora muy grande que coge a varios ayuntamientos y que no acaba de funcionar a pesar de la inversión. Es un problema económico. Vamos a ver. Y de conexión de la depuradora con los ayuntamientos, o sea, cosas que... En Vigo la única depuradora que hay se hizo en una zona que tuvo también su complicación, yo la cuento, ¿no? Porque a mí me tocó expropiar, ni tan siquiera inaugurarla. Era una zona que era un antiguo humedal, pero era la única zona donde se podía hacer. En Vigo había un plan especial de saneamiento redactado por FISAC en el año 85, con lo cual sabíamos que la única depuradora que se podía poner era allí. Y para expropiar esos terrenos tuvimos que pagar derechos del conde de no sé qué, y es cierto que pagamos porque si no, no nos dejaban ocupar los vecinos, porque si no les pagas no te dejan ocupar. No sé si me explico. Y cuando hicimos la depuradora quedaron casas a menos de 500 metros también, eso también es cierto, y que es muy difícil vivir allí. Entonces, es muy complicado los temas. Yo además en Vigo viví otra situación, lo ha dicho antes perfecto. Mirad, nosotros tuvimos una red de abogados, conectados seguramente con funcionarios, los nacionalistas dieron esa batalla con nosotros en aquel momento, que se dedicaban a impugnar los proyectos urbanísticos. Y a continuación hacían negociación por debajo de la mesa. Tú lo sabes, la famosa trama. Entonces, es un tema muy delicado. El marasmo del derecho administrativo yo creo que hay que simplificar. Cuantas menos leyes, mejor. De todos modos, perfecto decía que tiene que ver con la interpretación normativa. Yo que soy de Lugo y presumo de ser de Lugo, yo creo que en Lugo tiene que ver con la tontería permanente. Es decir, porque hace unos pocos meses hubo otra orden, creo que también del Supremo, de que hay que derribar varios edificios en el Parque Rosalía de Castro. Ahora viene a derribar la depuradora de aguas. Hombre, a mí me parecen demasiadas coincidencias para un solo concello, ¿no? Me parece que Lugo tiene que tener... ¿Quién presentó la denuncia? Los vecinos. Estos mismos no, porque estos pero es que, ¿sabes qué ocurre? Otros. Vamos a ver, como tú muy bien decías ahí, la discusión está en si los 2.000 metros y guarda la distancia en un núcleo urbano, en zona urbanizable o no núcleo urbano. Eso lo que coincide es en las afueras de Lugo, hacia la población donde se llama Nadela concretamente, y hay un núcleo urbano y después hay distintas casas en lo rural, claro. Entonces hay unos que no se enteran de 2.000. De todas maneras, no sorprende que estemos hablando a estas alturas de la construcción de depuradoras, porque el origen del asunto también es este. Cuando comentábamos a noticia, primeiro que preguntei pero non depura. Claro, porque co problema que temos de verquidos, incluso
bueno, de chamadas de atención do marco europeo sobre os problemas graves que temos de impacto medioambiental. Pero creo que non se pode facer este tipo de obras, non se pode facer. Xa sei que a depuración das augas é fundamental, pero non podemos levantar unha obra de 4 millóns, perdón, de 4 millóns sí, de 44 millóns e medio, e despois dice, non, que a mellor hai que tirala. Pero unha cuestión, un momentiño, unha cuestión un pouco pola introducción que facía perfecto, que eu podo compartir. Os que traballamos na administración pública moitas veces nos desesperamos pola lentitude dos procedementos, non? E ás veces trasladas incluso a túa frustración cando a xente non entende por que un procedemento que en teoría é de sentido común tarda tanto, non? A explicación que se dá normalmente é que iso é así porque se intenta ser garantistas por unha cuestión de seguridade, e se ao final chegamos á cuestión da fórmula que lentitud administrativa por ser garantistas e ao pouco tempo chegamos a ter sentencias que demostran que esas garantías non existen, a fórmula é claramente nefasta, é dicir, non hai feedback, bueno, hai feedback no nihilismo, no desastre absoluto, para ser lo más garantista posible, lo importante es la transparencia, no tanto la burocracia. El problema es que en España tenemos un exceso de burocracia. El problema es lo que tú estabas planteando, es decir, con la cantidad de procedimientos cuando una obra de este tipo, cantidad de informes sectoriales que tiene que haber, incluso con todos los informes técnicos favorables, es casi imposible que algún colectivo no presente un recurso, a veces por intereses, en teoría en defensa del interés general, y en otros casos por intereses privados, como todo el derecho. Entonces, si la administración tiene que esperar a que se resuelvan todos los recursos contenciosos, ya no solo el trámite que hablaba antes Martiño, que es larguísimo, de tramitación de un proyecto de este tipo, si aún tiene que esperar a que se resuelvan los posibles recursos contenciosos que se presenten contra ese proyecto, no se hace un proyecto en España. No se hace. Entonces, luego tenemos tamén os posicionamentos judiciais. Y después también, no conociendo esta sentencia, después yo también he leído sentencias donde las interpretaciones que hacen en algunas ocasiones, lo que estaba comentando antes Ernesto, no es lo mismo estar cerca de un núcleo urbano, un núcleo de población, que de una casa, porque en Galicia, pues para encontrar una zona de 2000 metros que no hay una casa alrededor, pues tenemos que hacerla en el monte de no sé dónde, la depuradora. Y claro, en el monte no se puede hacer la depuradora porque no llega cerca de la... Ante situaciones como esta, lo que pediría sería una mayor prudencia, de verdad, una mayor prudencia. Es decir, a mí me parece que tienes tu razón, que siempre es difícil que no empiecen a caer recursos y tal. Una cosa es lo que contabas tú, de una trama perfectamente organizada que después negociaba. Pero bueno, si tienes la duda y tienes la posibilidad de que esa obra te la paralicen, hombre, no sigas adelante, porque es que ahora yo no sé en qué va a quedar esto. Esto probablemente, como estábamos comentando, pues se arregle con una indemnización y tal. Probablemente con una indemnización. Pero es que tenemos casos encima de la mesa muy próximos a donde nos encontramos. El edificio Fenosa de Coruña, que es que se siguió adelante, se empecinaron en seguir adelante y al final es que va a acabar como yo insisto que me sigue pareciendo curioso que estemos debatiendo a la altura del siglo XXI la construcción de depuradoras, que haya ciudades, como es el caso de Lugo, como era el caso de Coruña hasta hace muy poco, que no tienen depuradora, la agua residual directamente. Tenemos una gran ciudad de la cultura, pero no tenemos depuradoras. Eso pasa, e o curioso que pasa, e a veces determinadas ciudades que se dá, por exemplo, que todos os expedientes por verquidos medioambientais os abre a mesma consellería que tenía que aportar fondos para ter depuradoras e se nivel de saneamento e que non se el colmo, o sea, es que hay cosas absurdas. Al Ayuntamiento de Ponte Caldelas le llegó a expedientar Aguas de Galicia por no tener autorización de vertido de una depuradora que había construido Aguas de Galicia y que nos la entregó al Ayuntamiento un año después, que tenía explotación, y después al año y un... Podríamos organizar aquí una mesa de situaciones surrealistas que se viven en las administraciones locales. Y yo creo que tiene que ver con la burocracia, lo sigo diciendo, el exceso de burocracia. Es una maldad, pero es que tú has dicho conscientemente, porque tú no dices las cosas conscientemente. Tenemos ciudad de la cultura, pero no tenemos depuradoras. Convirtamos la ciudad de la cultura en una gran depuradora. Esa idea no se había puesto sobre la mesa. Bueno, vamos a hacer un poco este bloque de Galicia con una historia que presentábamos aquí la semana pasada. Era la historia de un niño de Oporriño que se llama Javi, un niño que escribía una redacción en el colegio, redacción que ganaba, en la que pedía al alcalde de Oporriño que le diera trabajo a su padre. Su padre estaba en el paro. Bueno, pues esta historia ha tenido hoy un final que vamos a ver. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo me abrazaste? Javi nunca pensó que la carta que le escribió al alcalde de su pueblo fuese la ganadora, y mucho menos que sus deseos se cumplieran. Ha conseguido que a su padre le den trabajo. Hay una empresa que lo puede contratar.
Este alumno de sexto de primaria pidió un empleo para su padre, en paro desde hace año y medio. Él estaba esperando que él fuese el ganador, el abrazo que me pegó, se subió a mí, quedó emocionado, llorando conmigo, la verdad es que fue un momento muy bonito, sí. Suso siempre estuvo orgulloso de su hijo. Hace todo lo que se propone. Ahora es un ángel que le ha sacado de la cola del INEM. Y ahora si el niño pide un aumento de la paga, ¿qué? Bueno, algo habrá que darle porque tampoco se lo merece, ¿no? Mi padre se merece lo mejor. Atentamente, Javi. Javi hizo su petición desde el pupitre del colegio. A lo mejor, dentro de unos años, la mesa del despacho del alcalde no le queda tan grande como ahora. Bueno, la historia de Javi, que se ha convertido en un protagonista mediático en los últimos días como consecuencia de esa redacción que recibía el premio del colegio al que asiste y gracias a la cual finalmente ha conseguido que su padre trabaje, un puesto de trabajo. Martiño, ¿qué nos parece esta historia, esta fábula? Vamos a ver, eu parto da vontade dun neno que nunha situación desesperada fai unha redacción para solicitar algo que claramente de xustiza que traballo para o seu pai, non? E eu aí non teño nada que decir. Ahora, toda logo a utilización que se fai desa cuestión, incluso bueno, a exposición pública de que parece que ese é o camiño para conseguir traballo nun momento no que a nivel estatal hai casi 5 millóns de parados, pareceme obscena. E bueno, eu creo que todos estamos vendo os dramas persoais que hai todos os días, perfecto seguramente o ve porque nas administracións locais que estás na primeira trincheira comprobas o mal que está pasando a xente, a pouca capacidade que tes como administración e moitas veces a paralización que hai a nivel empresarial para dinamizar traballo e para intentar pois crear traballo. E claro, que esta sea unha canle que por riba se proxecte e o propio alcalde do Porriño saia facendo unha utilización co rapaz, a mí parece obscena. É dicir, hai cousas que a min pues, atentan contra a miña dignidade. Que faga. Perfecto. A mí me alegro que solucionar esta situación o rapaz e o pai do rapaz. Me preocuparía que cun do exemplo que crean ahora os múltiples de parados e os seus fillos que sea a solución para conseguir un emprego. Non concursos de redacción. É unha anécdota, facemos concursos de redacción, pero non deste tipo. No, pero lo que pasa é que probablemente en toda esta cadena todo el mundo está bien intencionado, que decir, la conclusión final... Sí, claro, pero bueno, ao final, depois neste mundo tan mediático que temos, pois unha anécdota que non quedaría máis alá, pois está tendo unha repercusión que, bueno... Pero probablemente tamén la empresa le ofrece trabajo a su padre por ese mismo posiblemente, porque unha empresa neste momento pois contratar a esta persona se supón, depende non sei a que se dedica a empresa ou tal, pero publicitariamente e mediáticamente é unha inversión enorme dar este posto de traballo, non? Entón é un mundo un pouco, bueno, pero é que é unha historia que chega a xente, é dicir, entonces eu creo que antes empezábamos un programa falando de marketing, non? Esta é unha historia que chega a xente que lleven ben a todo o mundo, lleven ben ao Porriño, lleven ben o alcalde, lleven ben a corporación, lleven ben a todo o mundo. Bueno, eu estou de acordo contigo, creo que a primeira parte é moi boa, é dicir, o rapaz probablemente agobiado pola situación da casa fai unha redacción pedindo traballo. A segunda parte é boa, que é darlle traballo ao pai, o gallalle poder andar ao pai a 5 millóns máis de españoles. Eu creo que onde falla é un pouco na terceira parte, que é de facer un gran acto para dicir, mire, somos moi buenos e le damos esto, pero tampouco co que estamos vendo ahora mismo nos medios de comunicación tampouco me sorprende excesivamente. Don Carlos. Yo ya estoy muy mayor, es un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad digno de ser dirigido por Frank Capra, por ejemplo. Tampoco le solo, o sea, tampoco me imagino que el alcalde de Porriño, bueno, pues se ve también la obligación de recibirlo, faltaría más, porque imagino que sería protagonista mediático en sentido negativo si no lo hubiese, claro. Por todas partes. Bueno, pues hablando de desempleo, precisamente hoy hemos tenido noticias de que se va a revisar al alza el salario mínimo interprofesional, pero desde luego nada que ver con lo que había prometido el Partido Socialista. Recuerdan que habían hablado de la posibilidad de que en el 2012 ese salario llegara a los 800 euros y hoy hemos sabido a través del ministro de Trabajo que se quedará en 614, creo que es. Vamos a escuchar al ministro, que por cierto repartía culpas al respecto de quién es el responsable de esa inmensa bolsa de parados que sufre España. No tenemos el mejor mercado de trabajo y las mejores instituciones laborales del mundo, pero no son las causantes del incremento del desempleo en nuestro país. Creo que tiene más que ver el comportamiento de nuestro sistema financiero durante la etapa de expansión,
con la asunción de riesgos absolutamente innecesarios e insostenibles en el sector inmobiliario. Bueno, el ministro en realidad lo que hacía era responder a una intervención que ayer hacía Francisco González, presidente del BBVA, que venía a responsabilizar a las políticas del gobierno de esa inmensa bolsa de parados, como decía, y en realidad lo que viene a decir el ministro es que la culpa es de la banca, que financió y fomentó esa gran burbuja inmobiliaria que a la postre se convirtió en un desastre para todos porque la mayor parte de ese empleo era un empleo ficticio. Con respecto al salario, Carlos, yo no sé si era posible cumplir ese compromiso de 800 euros o dejarlo en 641. No lo vamos a poder cumplir, no... Y es una tontería, ¿no? No lo vamos a poder cumplir, desgraciadamente. Perdona, simplemente por comparación, en Francia es de 1.350 euros. Sí, y en Portugal está por debajo de 500, sí, está en 450, ¿no? A mí lo que me gustó de la intervención del ministro hoy es que alguien le plante un poquito los pies a los señores del dinero, ¿no? Porque este Francisco González, este que presume de que es dueño del BBVA, es dueño porque lo hizo dueño Aznar. Aquí cada vez que privatizamos algo, hacemos una casta de ricos. Pero no son este señor que salió de Chantada, que hizo dinero jugando en bolsa, después le regalamos el BBVA porque lo metemos como amigo de Aznar en Argentaria. Y cuando fusionamos Argentaria, coge a los vascos trincando con planes de pensiones ocultos en las Islas Jersey, en las Islas del Canal. Y entonces este se queda con todo, que ellos decían, ahí viene el gallego, y el gallego les dio. Bueno, esto me recuerda una cosa, ¿no? Yo quiero defender aquí. Me parece que la solución de Castellanos en el caso de Nova Caixa Galicia es la mejor solución para Galicia, pero quiero decirle a los gallegos y a los españoles que el señor Castellanos, en el mejor de los casos, va a poner 600 millones y los demás vamos a poner 1.100 que ya pusimos del FROP, más otros 1.000. Vamos a hablar de 2.200. Entonces, ojo, se están regalando las cajas de ahorros y se está creando más ricos. Es decir, vamos a salir de la crisis con más desigualdad. Esta no es la salida socialdemócrata. Mi partido en esto se equivoca. Por eso estoy con Valeriano y no estoy con las cosas que dijo la ministra de Economía por la tarde. La banca es responsable y el Banco de España tenía que haber metido mano. Ni teníamos los mejores directivos ni teníamos los bancos más sanos. Es muy grave que el Santander la semana pasada no pudo cubrir 1.000 millones de obligaciones, no pudo cubrir nada más que 500. Es muy grave. Es el riesgo país que tenemos, es muy grave. Y ahí durante años el que estaba antes y el que vino después en el Banco de España no metieron mano y están para meter mano. Ernesto. No, ya sabéis mi opinión respecto a la barra libre que tienen los banqueros en este país, ¿no? La han tenido siempre y desgraciadamente con un gobierno socialdemócrata la siguen teniendo, que a mí es lo que me sorprende y lo que me duele, evidentemente. El señor González, que preside un banco con esa historia que ha contado Carlos, preside un banco, reparte las culpas, el problema es del gobierno, el problema es de no sé quién, pero él acaba de declarar hace unos meses que había ganado 2.800, creo recordar que eran 2.800 millones de euros, con lo cual, pues hombre, debería de tener un poco, por lo menos de pudor, ¿no? Y no hacer acusaciones. Y yo estoy de acuerdo con el ministro, pero solo en parte. Yo creo que el sistema financiero es el responsable máximo probablemente de la crisis que estamos sufriendo, pero yo creo que hay otros muchos responsables. Es decir, están esas cosas que pululan por ahí que se llaman los mercados, están las agencias de calificación, están las constructoras, están las inmobiliarias, están los propios gobiernos. No olvidemos que este es un país donde se nos ha casi llevado de la mano para que gastásemos más, para que invirtiésemos más, para que comprásemos 5 casas, para que cambiásemos de coche. Es decir, yo creo que todos somos responsables, pero sí es cierto que los primeros responsables, en mi opinión, son los bancos, el sistema financiero, y me parece, a mí me duele tremendamente que un gobierno... ¿Ha ido algún banquero a la cárcel en España? Sí, alguno fue, ¿no? De la Rosa. No, pero fue de la Rosa, fue Marito Conde. Oye, pero que no vayan, porque después acaban quitándonos el trabajo. Nosotros que van de tertulianos, antiguos, por lo menos, ahora venía con mi hijo en el coche y me decía, papá, pero ¿cómo es posible que Ruiz Mateos haya metido por segunda vez el gol? Pero por lo menos otra vez se marchó escapado y ahora casi le vamos a hacer un homenaje, vamos a la boda, no sé con qué día. Que no vayan, que después cuando salgan de la cárcel se meten tertulianos y nos quitan el trabajo. Déjate de bromas, que no es bueno eso. Bien, yo de todas formas creo que las declaraciones del ministro tienen mucho que ver con que estaba al lado de los dos representantes sindicales. Bueno, y estaba también la COE, estaba también Rosell. Estaba Rosell también. Sí, me gustó lo de a lo mejor si estuviese delante de, digamos, de representantes del sector financiero, pues a lo mejor matizaba un poco más. Este ministro no es así muy... matizaba un poco más. Bueno, pero realmente yo creo que hay cierto consenso en que la banca tuvo mucho que ver en la burbuja inmobiliaria, Por supuesto, pero
pero no exclusivamente. O sea, y yo creo que además, es decir, y de hecho la crisis no ha afectado igual a todos los países. Es decir, en España la situación de 5 millones de parados no tiene que ver solo con la crisis financiera. 2.800.000 trabajadores en el sector de la construcción, cuando Alemania, que tiene 2 veces la población, tenía solo 2,5 millones. Perdona, ya hacíamos más viviendas al año que Alemania, Francia y Inglaterra juntas. Eso ha sido ya, pero es que esto se estaba hablando de que desde el año 2006, 2007, 2008 se veía venir. No se ha tomado ninguna vez. Decir que está claro, y además el problema, la crisis no viene por el sector financiero español, sino en general, ¿no? Lógicamente, y sin embargo, por los mercados internacionales. Y sin embargo, siendo una situación de crisis internacional, no a todos los países ha afectado de la misma manera, y en lo que respecta a España, por ejemplo, sobre todo en materia de paro, que es el drama mayor que tiene la crisis en España. La singularidad de España es que esta crisis nos lleva además a hacer 5 millones de parados, que lógicamente son 5 millones de dramas familiares. Partiño. Sí, importante o salario mínimo, o importante o salario. Que hace salario? Porque estaba pensando, falamos a veces de salario mínimo, xa non falamos da xente que xa non está cobrando nada, que non ten subsidio, ou da xente, estaba pensando, e non ten nada que ver con esta casa, non, pero o mellor de, non sei, de redactores que gañan 100 euros máis que o salario mínimo, con másters, carreiras, e que son xornalistas. Sí, este fin de semana se publicamos un trabajo excelente al respecto de esto. Claro, estamos falando dunha situación que ás veces está ben como guía, non? Ou cando mencionaba de o salario mínimo de Francia, 1.350 euros, cando aquí eu creo que é o salario medio de moita xente para subsistir. Si aquí se dice, ojalá fueran 1.000 euristas algunos, o drama, non? E eu, en canto ás palabras do ministro, comparto totalmente. O problema non é quen ten a día de hoxe a culpa, que eu creo que é de sentido común, aínda que a diagnose sí que é multifactorial, como di Ernesto, eu estou absolutamente de acordo, e non únicamente un señor malo, pero somos que máis, somos que máis. Sí que é certo que eu creo que a verdadeira asignatura é, moi ben, unha vez que sabemos quen é o culpable, que autonomía temos os poderes públicos, os representantes públicos, política, para aplicar pois directrices diverxentes desos mercados financeiros. Porque se por riba facemos o que din os culpables, é como sabemos quen é o asesino, pero seguimos facendo o que nos digo asesino. E como representantes públicos non podemos introducir medidas correctoras. Entón, ese creo que é o drama que en estes momentos deberían contestar os gobernos, sexando o signo que sexa. Hoxe había unhas declaracións de, non sei se o bichedes, do presidente das caixas Fainé, e tal, onde se lle botaba en cara que non fluían cartos ao mercado, non? E con un micrófono na mano e tal, así andando, asumo a parte que me corresponde, a parte de culpa que me corresponde. Vamos a ver, é que eu creo que a banca de verdade, eu creo que neste país temos certos estamentos que están moi alonsados da realidade, é dicir, que están intocables, é dicir, esta é unha deles. A banca pode facer o que queira, está todo o mundo, están todos empresarios afogados a tope, e eu dan unha roda de prensa e digo, mire, este año solo gané 8.500 millones de euros. Cuando hay reparte de dividendos es cuando se nota más esa lejanía con la sociedad. Claro, pero es que están absolutamente fuera. Pero además no tenemos herramientas para, que es lo que decía Martín, no tenemos herramientas para decir, oiga, no, para un momento, decir, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí desde luego no le vamos a consentir nada, y tenemos que seguir, y encima te dicen, no, asumo la parte de responsabilidad. Hostia. Bueno, pues creo que era Ernesto que hablaba al principio del programa de una cierta carrera por la austeridad, por hacer gestos de autoridad en la que están inversos nuestros políticos. Hoy ha habido un gesto de esas características en el Congreso y el Senado. El presidente de los presidentes de las dos instituciones han propuesto una cuestión que tiene toda la pinta de salir adelante. A partir del mes de septiembre se podrán consultar los patrimonios de diputados y de senadores, al mismo tiempo que perderán los privilegios con respecto a las pensiones de los que disfrutan todavía en estos momentos. Fueron los propios grupos los que se lo propusieron al presidente del Congreso. A partir de septiembre conoceremos la declaración de rentas y bienes de todos los parlamentarios, como ya ocurre con los ministros. Transparencia de bienes y de patrimonio. Además, los diputados y senadores, cuando se jubilen, tendrán derecho a la misma pensión que cualquier otro trabajador. Se suprime así el complemento que cobraban si habían ejercido al menos 7 años. Solo podrán cobrarla mensualmente aquellos parlamentarios que no tengan un trabajo remunerado. Estas son algunas de las propuestas que los presidentes del Congreso y del Senado han trasladado a los grupos políticos en la reunión de la mesa conjunta. En general, todos los partidos han visto con buenos ojos las reformas, aunque algunos, como Esquerra Republicana e Izquierda Unida, creen que se podría ir más allá en cuanto a las incompatibilidades. No hay que modificar la ley, ya que la ley
habla de dedicación absoluta. La ley exige dedicación exclusiva de los parlamentarios, pero en la práctica se les permite ejercer otras actividades. Han hablado también de la propuesta de José Bono de concentrar los plenos en 2 días en lugar de 3, una idea que fue rechazada por todos los grupos. Bueno, una propuesta polémica esta última que finalmente no salió adelante porque desde el propio Partido Socialista se consideró que no era oportuno, que no era muy vendible de cara a la sociedad que se redujeran el número de sesiones plenarias. Como decíamos, es una norma, una propuesta de momento por parte de Bono y del presidente del Senado, pero todo parece indicar, como consecuencia de lo que ya han manifestado los diferentes grupos, que se aprobará a partir de septiembre. En Galicia, en estos momentos, no hay obligación de hacer público el patrimonio por parte de los diputados, pero hay algunos cargos públicos que ya lo han hecho de motu propio. En Galicia no existe ninguna norma que obligue a los altos cargos del gobierno a hacer públicos sus bienes, como sucede en Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. Sin embargo, muchos políticos han tomado la iniciativa de forma individual. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña, Mar Barcón, acaba de publicar su patrimonio en su blog. Un listado detallado de todas las propiedades de la socialista, que mañana dejará de ser diputada, pero que también cobra por ser miembro del Consejo de Administración de Nova Caixa Galicia. Su compañero de filas, Javier Losada, ya se adelantó en la campaña de las pasadas municipales. Anestesista en excedencia asegura que sus únicas propiedades son una plaza de garaje y 2 coches, y sus acciones las del Club de Golf de Arteixo. El diputado José Manuel Lajetuñas también hizo lo propio en su blog personal, al igual que los alcaldes socialistas de Lugo o Vigo. Pero a esta iniciativa también se han sumado políticos del BNG, como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y algunos, aunque menos, del PP, como el líder de la formación en la ciudad de Lugo. Pero, como en todo en la política, siempre los hay más ricos y más pobres. Entre los más acaudalados, el excandidato del PP a la alcaldía de Pontevedra. El también empresario Telmo Martín no tiene reparos en enumerar sus bienes, que asegura son el fruto de muchos años de trabajo desde que empezara a despuntar con una pequeña empresa familiar. Bueno, Martín, yo no sé si lo de publicar el patrimonio nos salva de que alguien oportunamente esconda lo que realmente tiene, o es una garantía de transparencia. No, eu creo que unha garantía de transparencia que os cargos públicos fagan pois unha especie de striptease social. Claro, pero non se pode esconder lo que oportunamente se quiera. Bueno, eu creo que habrá que en ese sentido habilitar medidas para que polo menos ese striptease sexa garantista. Outra cuestión é moitas veces como parece que se vai a rebufo de ese discurso estético únicamente do símbolo, ¿no? da cuestión. E, bueno, eu aí podo compartir que hai determinadas situacións que casi preferiría non ver, como o striptease de Telmo Martín, que casi preferiría non verlo, porque debo traballar moitísimo para ter ese patrimonio, pero non sei por que corren como dación de contas das entidades bancarias. Carlos. No, nosotros lo hicimos, cuando yo fui alcalde en el 91, fue la primera vez que dejamos el acceso libre de cualquier ciudadano al registro de bienes e intereses de los miembros de la Corporación Municipal de Vigo, cuando aprobamos el Reglamento de Participación Ciudadana, y no tengo ningún problema, ¿no? Y después siempre hice pública mi declaración. Mira, si la gente quiere engañar, va a engañar. Claro, pero ¿no os parece llamativo el incremento patrimonial de muchos políticos que solamente se han dedicado a la política? Por eso, no, a mí y yo veo valoraciones ahí. Si alguien es capaz de tener 2 casas por 135.000 euros, yo los pongo y que me las dé. Porque yo el último... Valoración catastral. El último que acabo de comprar son 330.000. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo es que, a ver... Supongo que la valoración catastral. Claro, la valoración catastral. Sí. Hombre, pero seamos sensatos. Es decir, nadie puede tener... Es decir, digamos la verdad. Si no tiene nada que ver. Si además, por ejemplo, en lo de las pensiones de los diputados, a mí me parece... yo estuve dos legislaturas en el Senado, tengo derecho al complemento de ese. No me hace falta, señores. Tengo ya 32 años cotizados como titulado universitario que soy y tengo garantizada ya mi pensión máxima del sistema. ¿Saben a quién estamos? De momento. Es igual, tengo mi consulta, lo voy a tener, hasta 37 no tengo ningún problema. Pero, que sí, ¿sabéis a quién ha favorecido esto? Esto se inventa cuando vienen los viejos de la guerra. Tenemos un problema con Carrillo, con Alberti, con la Pasionaria, que de pronto dejan de ser diputados y hay que mantenerlos. Y no habían robado. Pues mira que no pasaste. No sabía que el problema era la Pasionaria. Carrillo y la Pasionaria, Carlos, de verdad. Empezó. Mira, al final escapamos los culpables. No, yo no digo. No, empezó con el complemento para los exiliados. Y después hubo un núcleo que le sacó provecho. Los únicos que sacaban provecho de esto son los abogados.
Porque los abogados cotizan a una mutualidad, que es la Mutualidad General de la Abogacía, que tiene una pensión final muy baja, de 400, 500 euros. Y son la mayoría de los que han sido diputados. Entonces, por ejemplo, gente famosa, digo de izquierdas, por no decir de derechas, que está cobrando ese complemento. Cristina Almeida, que tiene una casa en Ibiza. Pablo Castellano. Todos a la izquierda del PSOE, no son socialdemócratas, son más rojos que nosotros, más rojos que yo, ¿no? Pero estos tienen casa en Ibiza y casa en Mallorca. Yo creo que estás mal colocado, porque mira, por la derecha Telmo Martín, mira lo que tiene. Sí, y por la izquierda, yo creo que estás mal colocado. Me has centrado, estás en democracia. Entonces, pero te quiero decir que en eso de los diputados hay que decir, a mí me gustaría que se hiciera público con nombres y apellidos, porque, por ejemplo, una persona que yo sé que cobró ese complemento se llamaba Ramón Rubial. ¿Por qué Ramón Rubial, que dedicó su vida a luchar por la libertad en este país y que no pudo, como lo tuvieron en la cárcel tanto tiempo, no dio cotizado? Pues para esa gente básicamente se buscó el arreglo. Y ahí algunos listillos, como siempre pasa, se colgaron. Los que se están colgando del complemento, básicamente, créanme, abogados y como mucho maestros, porque los médicos, profesores de universidad, tenemos todos la media, la chisma alta. No, yo lo que pasa, me estoy dando cuenta que estoy peor situado que tú, porque tú, por un lado, tengo Martín tal, yo estoy peor, o sea, ya estoy fuera, ya no estoy ni a tu lado, joder, que te cambien, hombre. Estoy fatal. A mí me parece lo de declarar el patrimonio, con todos los trucos que habrá, me imagino, de que puedo cambiarnos. Una norma de limpieza. Me parece un ejercicio mínimo de transparencia que el ciudadano necesita. Es decir, necesitamos saber ciertas cosas, pero sobre todo necesitamos, a mí me da igual qué patrimonio tengan, yo no tengo interés ninguno en saber cuál es el patrimonio de Javier Losada, ni saber cuál es el de Carlos, ni saber cuál es el de Telmo Martín, pero por lo menos que si en un momento determinado se pide que saberlo, que se sepa, porque lo que estaba ocurriendo es que en un momento determinado pedías oye, ¿por qué este señor se ha enriquecido? Es que esto no tengo por qué dar cuenta. No, tienen que dar cuenta. Yo creo que quien está en los cargos públicos tiene que dar cuenta de su vida, tiene que tener una vida transparente, por lo menos en aquellos extremos que nos afectan a todos. A mí me da igual, desde luego, con quién duerme o con quién no duerme, eso me da igual. Ahora, cómo gana el dinero no me da igual, porque es que está gestionando mi dinero y es mi representante en alguna institución. Sí, hombre, yo creo que son dos cuestiones distintas. Es decir, desde luego que yo estoy de acuerdo con la parte que has dicho de que una persona, o que debe saberse, si hay cualquier duda, qué patrimonio tenía una persona dentro de la política y qué patrimonio tiene cuando salga o durante esa etapa. Y por eso existen los registros de bienes desde siempre, no es algo de ahora. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo, y no es un tema de ocultarlo, porque yo creo que en muchos casos esto de convertir el patrimonio de los políticos en una sálvame de subastas, es que queda bien, porque tiene mucho que ver con el morbo de comentar en los medios. Mira qué coche tiene, mira qué recuerdo cuando salieron, cuando el gobierno actual, el gobierno de la nación, el gobierno de España, pues publicó el patrimonio, pues todo el mundo comentaba la de una ministra, que tiene más con el cotilleo. Yo creo que, porque si no parece que estamos generando, o se está consagrando una máxima casi que parece que cuanto menos dinero tenga vas a ser mejor político, o sea que tampoco se trata de eso. Caso de Telmo Martín, bueno, Telmo Martín, el dinero que manifestó, decir, los bienes que manifestó cuando entró por primera vez en política, ya era una persona que tenía unas empresas importantes, es decir, bueno, y ha sido bastante visto con lupa en muchos otros temas, es decir, que no hay que, yo estoy totalmente de acuerdo que debe quedar claro el patrimonio que tiene una persona cuando entra en política, que en cualquier momento que existen dudas que se pueda mostrar. Ahora, el tema de que haya que publicarlo en internet para que sea cotilleo, porque es una cosa distinta que lo diga y otra cosa es que se tenga que publicar para que pero hay un poco en esa competición, en ese exhibicionismo de austeridad en internet. A mí lo que me resulta tremendamente molesto es que cuando se supo que la señora de Cospedal cobraba 3 sueldos y ganaba 400.000 euros al año, no sé cuántos euros, es que la señora se puso como un basadisco. No, usted tiene un cargo público, usted tiene 3 cargos públicos, está cobrando por los 3 y es importante que toda España sepa que usted está cobrando por los 3 cargos. Entonces yo no tengo necesidad ninguna de saber cuánto gana la señora de Cospedal, pero si en un momento determinado se dice, lo que me molesta es que diga, es que yo no tengo por qué decir, no, usted tiene por qué decirlo. A mí me preocupan mucho los políticos que no ahorran. Yo lo digo de verdad, yo tengo mi plan de pensiones, creo que he hecho un manejo juicioso de mi renta. Entonces yo veo de estos que llevan 30 años en políticos y que están con 4.000 euros solo, bueno, hablábamos antes de mal me suena la cosa. No sé si me explico. Hablando de políticos, hablando de el problema de Carrillo y la pasionaria de políticos que tienen 4.000 euros. No digo eso. Bueno, hablando de políticos, hoy tomaba posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y hablábamos al principio del programa de la capacidad que tiene Alberto Núñez Feijóo para
colarse en la prensa del día, pero Esperanza Aguirre también tiene una gran capacidad para colarse en la prensa del día. Y efectivamente, en ese discurso de toma de posesión, coló algunas cosas que están siendo objeto de debate. Por ejemplo, la oportunidad de las listas abiertas. La división de la Comunidad de Madrid en circunscripciones. Porque, señorías, presentar a los electores una lista de 129 nombres hace que los ciudadanos voten sin conocer a la inmensa mayoría de los que van a ser sus representantes. Ahora, de facto, los ciudadanos votan solo a los partidos o, como mucho, al cabeza de la lista. Y eso acrecienta el poder de los partidos de una manera anómala y, además, impide a los ciudadanos conocer siquiera un poco a los que van a ser sus representantes. Bueno, Esperanza Aguirre puso sobre la mesa una circunstancia inicial que probablemente desde aquí nos parece muy llamativa, como es el hecho de que hay una circunscripción única en el caso de Madrid, porque es uniprovincial, lo cual complica sobremanera la elaboración de las listas, en la que creo que hay 100 y pico personas en cada una de las listas. Yo no sé si la posibilidad de hacer listas abiertas, bueno, es este viejo debate que, por cierto, retoma la propuesta de los indignados. Bueno, yo creo que tampoco yo creo que el caso de Madrid, lo que está planteando la Esperanza Aguirre, puede ser razonable. No tanto las listas abiertas o no, sino la división en circunscripciones, porque bueno, la única, es decir, son 121 lista de 129, solo ver la papeleta debe dar, ya no se debe leer nada, o si no tienes una papeleta de 1 metro. De todas formas, yo tampoco, esta obsesión que hay ahora, considerando que las listas abiertas es la panacea de la democracia, yo tampoco no la comparto. Es decir, yo creo que sí que la cercanía. ¿Por qué? Pues porque en España la elección del Senado es con listas abiertas y no da unos resultados tan distintos a los otros, ni nadie se para a pensar. Entonces ahora está muy de moda. Pero a lo mejor porque no hay cultura de listas abiertas y todos sabemos los trucos que hacen los partidos en las listas del Senado. No estoy tan seguro que en listas abiertas el sistema sea mejor. Es decir, si a veces se habla de es que estamos ni siquiera las municipales. No, porque yo creo que en las municipales es donde ya de alguna manera las listas son más cercanas, es decir, la gente sabe quién va en las distintas candidaturas, porque al final cuando se está cuestionando en muchos casos, y ha habido cuestiones cuando hubo mociones de censura, etcétera, que se habla de que el escaño o la concejalía correspondiente pertenece a la persona, con listas abiertas le das la posibilidad de que una persona, es decir, personalmente ostente un poder de decisión a lo mejor mayor que el del propio partido, y no sé si eso es bueno, o sea, mejor o peor que lo de ahora, solo pongo ahí la duda, no estoy seguro que sea mejor. Perfecto. De todos modos, lo que estamos haciendo ahora no es votando a las personas. Ahora mismo en España se está votando a los partidos. No, en las municipales yo creo que no. Yo creo que la elección, yo creo que, y pongo un ejemplo, yo creo que Martiño Noriega ha sacado mayoría absoluta y no creo que la mayoría, que el bloque nacionalista galego en Teo tenga mayoría absoluta. A lo mejor el equipo ideal para algunas personas era una mezcla. Bueno, digo que, digamos, ideológicamente en unas elecciones autonómicas en general estoy convencido y ha habido hace poco y habrá después, y en Teo no tendrá el mismo resultado, con lo cual claramente la persona influye. Y sobre todo en unas municipales. No, pero es que no es así. Mira, si yo soy un talibán del Partido Popular, del Partido Socialista, del Bloque, probablemente esté de acuerdo con todos los candidatos que van allí. Pero si yo soy el ciudadano normal, y tú imagínate que hay una candidatura, pues yo a lo mejor le puedo votar a Martiño y te puedo votar a ti. Y le puedo votar a Carlos o le puedo votar a Fernanda o puedo dejar sin votar. De esta manera, a los que no tenemos una militancia expresa, lo que nos están es obligando a llegar allí y a coger una papeleta que en muchos casos, y tú lo sabes, es necesario taparse la nariz para coger la papeleta, pero que lo haces pues porque te va a no sé quién, porque crees que el que va al frente de la lista que es un buen candidato, lo que sea. No, así lo que nos están es obligando, que es lo que decía Fernanda, Esperanza Aguirre está con los coincide con el 15M, efectivamente, es una de las reivindicaciones del 15M, que por cierto, yo creo que es una de las reivindicaciones que generó mayor consenso en este país, la de las listas abiertas. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente. Y los que no estamos en los partidos, lo que nos encontramos es que tenemos
tenemos que coger las siglas de un partido. Y no queremos eso. Yo quiero votar a candidatos sueltos cuando quiera votar. Sin duda es un debate que ha tenido la habilidad Esperanza Aguirre de poner encima de la mesa brevemente la opinión, Martiño. Esperanza Aguirre estaría onde está se houbera listas abertas? Buena pregunta tamén. É unha boa pregunta. Non é la que é filla do sistema de partidos. Buena pregunta. ¿No? E en estes momentos está defendendo as listas abertas e que además que por estatus e por condición ideolóxica e tal é filla dun sistema de partidos que a fixo ministra e que ahora colocou frente á Comunidade de Madrid. Eso non sei se o preguntará Esperanza. Yo creo que el sistema de partidos está enfermo, pero si tuviera pero sigo militando en el partido, con lo cual, porque no le encuentro solución. Es decir, la única solución es estar dentro y cambiarlos desde dentro. No hazme caso, que sabes que te quiero bien. Échate a un lado al otro porque estás mal situado. Bueno, nos están llegando, por cierto, bastantes SMS de la situación del famoso cura de Agudiña, y nos aclara un espectador que estamos encantados de que nos ayuden a construir el programa, de que en la localidad también ourensana de Vilar de Vos hubo un concejal del Partido Socialista que era sacerdote y que estuvo nada más y nada menos que 12 años de concejal. O sea que parece... Ha habido un cambio de régimen de compatibilidad. Parece que está claro. Bueno, dejadme que comparta con vosotros una de las imágenes de las últimas horas. Hablábamos de Esperanza Aguirre y ahora vamos a hablar de Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid, que ayer pasaba con su mujer y con su perro por la calle y se encontró con un pequeño zapatiesto, que fue este. Bueno, son imágenes, como decía, que se tomaban con teléfonos móviles, de ahí la malísima calidad. Ayer por la noche el alcalde de Madrid paseaba con su mujer y con su perro por la calle cuando fue abordado por un grupo de personas, en teoría para manifestar su rechazo a la decisión del ayuntamiento de prohibir las actuaciones musicales, coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay, que, como saben, todos los años y cada año con mayor éxito se celebra fundamentalmente en el barrio de Chueca de Madrid. Las organizaciones responsables de este desfile y de estos actos se han apartado de los actos que tenían lugar ayer, o sea que al final no se sabe exactamente quién ha sido los que han abordado al alcalde de Madrid, y se habla de la posibilidad de que sea algún grupo escindido de los famosos indignados que se tomaran, digamos, la justicia por su mano, porque, como decimos, ha habido un comunicado esta tarde de la Federación de Gays y Lesbianas y de Kogan y, bueno, un poco los colectivos responsables de este desfile para decir que no están de acuerdo con este acoso evidente que ayer sufrió el alcalde de Madrid. Ernesto. No, me parece intolerable. Me parece intolerable. Alcalde, perdón, además, que dentro del Partido Popular fue de los primeros que ofició una boda gay. Es que bueno, me parece absolutamente intolerable el llevar un problema de unos festejos que puedes estar de acuerdo o estar en desacuerdo y te pueden afectar mucho a la vida privada del alcalde de Madrid. Me da igual que sea el alcalde de Madrid, el de Guadalajara o el de Castellón. Es decir, me parece intolerable y me parece que este tipo de... Inmediatamente los organizadores se han desmarcado. Sí. Yo mantengo la teoría de que al final siempre estropeamos todo, es decir, las cosas que tienen cierto brillo y que merece la pena de conservarlas y tal, al final siempre hay gente que hace no sé qué para estropearlo y para descalificar a un colectivo. Esto va a servir ahora para que haya gente que mira, los gays son los que le fueron a protestar y tal, para que lo demonicen, para que generalicen, ¿no? Pero de todos modos me parece una actitud absolutamente intolerable y me parece que Gallardón estuvo bien en intentar dialogar con ellos, que le fue absolutamente imposible. Creo que les quería decir mañana mañana lo recibo en el ayuntamiento y tal, pero no hubo manera. No, intolerable, es decir, me parece intolerable. No, hombre, igual, intolerable e indignante, ¿no? O sea, yo creo que además en España hay derecho de manifestación, si los que estén en contra pueden convocar una manifestación delante del ayuntamiento para protestar, pero que al final por muchos responsables públicos que seamos los políticos, creo que no tiene por qué padecer en su casa, en su domicilio, pues un acto de esto que es de auténtico vandalismo. Yo creo que es intolerable y además es bueno que los colectivos de alguna manera se desmarquen para darle seriedad y tenemos que intentar evitar pues que esto cunde el ejemplo y que movimientos determinados, que ciudadanos o sociales que pueden tener un determinado aceptación social, deriven al final en como los políticos somos los malos de todos en teoría, pues que deriven estas situaciones. Martiño, brevemente. Sí, máis alá da cuestión do cargo público, creo que calquer situación de violencia e de acoso é intolerable, non? Entón, polo tanto, neste caso, pois evidentemente, o cargo público tamén é intolerable. E eu sí que non estigmatizo colectivos porque a verdade que descoñezo e sempre creo... eu dicía que vai servir para que alguén... Teño claro que aquí non se estigmatizou, pero bueno, que pode servir para instrumentalizar e estigmatizar. Eu aí sí que...
Bueno, voy a compartir, gracias a Ernesto Sánchez Pombo, uno de los vídeos más... Yo no sé cómo calificarlo, el vídeo. Vamos a dejar que sean los espectadores lo que juzguen. Es un poco largo, dura un poco más de minuto y medio, pero de verdad que les garantizo que el final del vídeo merece muchísimo la pena. Como decía, el protagonista es un periodista brasileño. Es cierto que el vídeo es de hace ya unos años, del año 2009 en concreto, pero me cuenta mi compañera Marina Cavegato, que es brasileña, que es habitual que los periodistas brasileños se emocionen de esta manera para mostrar su indignación. Estas passagens, a origem destas passagens é para que o deputado, o parlamentar, possa ir e vir de Brasília para suas bases. Esta é a origem e esta é a razão. Tudo que estiver fora disso é orgia com o dinheiro público e falta de vergonha na cara de quem usa de modo indevido estas passagens. Teve um safado em Brasília que chegou a dizer que família é sagrado, que família está acima de tudo e que por isso ele deu as passagens para que a família viajassem para a Europa. Para a Europa. Quer dizer, neste momento agora, empresários, lojistas, operários, trouxas estão pagando o imposto de renda. Estão pagando o imposto de renda para gente que não tem vergonha na cara mandar amigos se ligaitear em Miami, em Paris, em Roma, onde quer que seja. E não lhes vai acontecer nada, porque este é um povo estúpido que não reage. Porque se o povo fechasse o pulso e fosse para Brasília destituir os imorais, nós teríamos hospitais em condições de atender a população pobre. Teríamos colégio de qualidade para os carentes da sociedade brasileira. Teríamos estradas com segurança, teríamos segurança pública. Nós seríamos povo de primeiro mundo. Nós pagamos um imposto que ninguém mais paga sobre a terra. E o que é que temos em retorno? Orgia de gente que não respeita o dinheiro público, de gente que não tem vergonha na cara, que pega o seu dinheiro e manda sirigaitas para a Europa. Até quando isso vai acontecer? Até a hora em que o povo acorde, reaja e tire do poder quem não devia estar representando o povo. ¡Zafados! Bueno, yo creo que es indescriptible el vídeo y yo no sé cómo este hombre no ha sido nombrado precursor del movimiento de los indignados, porque realmente está bastante más indignado que lo que hemos visto en las últimas semanas. Mandaré, si puedo, uno, porque yo vi una semana pasada del estado de Río muy parecido, de una señora que era... ¿Qué cultura más diferente? Aquí no nos imaginamos ni a Matías Prats ni a Pepa Bueno. No, Matías Prats precisamente no nos imaginamos. Ni a Pepa Bueno ni... Bueno, Ernesto, pues yo te recomiendo que la próxima vez que vengas a Vía V adoptes un poco esta actitud de indignación. Sabes que la adopto porque me gusta mucho el golpe ese de golpe encima de la mano. Bueno, señores, un auténtico placer compartir mesa con los cuatro esta noche. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre, en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices. Thank you.